El título del mensaje en esta mañana es una fuente secreta de poder. Una fuente secreta de poder. ¿Cuál será esa fuente secreta de poder? Dice Mateo capítulo 6, verso 16 al 18. Y ahora hablemos del ayuno. Cuando por un motivo espiritual te abstengas de tomar alimento, no lo hagas en público como los hipócritas, que tratan de lucir pálidos y desalineados para que la gente se dé cuenta que ayunaron. Aparte de esto, no tendrán ninguna otra recompensa. Cuando ayunes, vístete de fiesta, para que nadie, excepto tu Padre, se dé cuenta, y tu Padre te recompensará. Él te va a recompensar. ¿Cómo llamar la atención de Dios? La pregunta que quiero hacerles en esta mañana es no solo cómo llamar la atención de Dios, es si estás conforme con tu vida espiritual. Espero que no. Pues hay cosas que Dios desea liberar sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu ministerio. Hay cosas que Dios desea derramar, liberar, pero no lo hará hasta que aprendamos a combinar algunos recursos espirituales contenidos en la palabra de Dios. Hasta que no aprendamos a combinar recursos o disciplinas espirituales contenidos en la palabra de Dios. Por ejemplo, la combinación entre la oración y el ayuno es muy buena. La oración junto con el ayuno tiene el poder de llevarnos a una relación mucho más profunda, más íntima y más poderosa con Dios. Cuando combinamos estos dos recursos, algo se libera. Y no es una forma para manipular a Dios, pero sí es una forma para llamar la atención de Dios. Si quieres llamar la atención de Dios en algún sentido, te recomiendo ayuno y oración. Y te voy a demostrar bíblicamente que aquellos que combinan estos dos recursos, aquellos que combinaron estas dos disciplinas, llamaron la atención de Dios. La oración combinada con el ayuno desbloquea el espíritu para volvernos más sensibles en la relación con Dios. Jesús reveló el secreto para tener una relación exitosa con Dios. En Mateo capítulo 6, verso 2 en adelante dice: cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Él dejó bien en claro que el ayunar, al igual que el dar y el orar, son cosas vitales y normales del creyente. Cuando unimos en la ofrenda, el ayuno y la oración, se crea un lazo, como dice Salomón en Eclesiastés capítulo 4, verso 12. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Cuando practicamos la ofrenda, la oración y el ayuno en forma conjunta, se crea un tipo de lazo espiritual que no es fácil de romper. ¿Te acuerdas en Jueces capítulo 20? Dios les ordena a los israelitas atacar a la tribu de Benjamín porque se había pervertido. Así que van a la casa de Dios y en el poder de la unidad, en el poder del acuerdo, presta atención que ya hay recursos espirituales, disciplinas espirituales como el de congregarnos,
como el poder del acuerdo, como el poder de la unidad. Todo el pueblo va a la casa de Dios como lo hacemos nosotros cada domingo. Va a la casa de Dios y se pone a orar. Y Dios les da una dirección, les indica lo que tienen que hacer. Pero salen a la batalla y pierden 22,000 personas. No dio resultado, no alcanzó. El acuerdo, la unidad, el congregarse, la oración no les alcanzó. Entonces al día siguiente incluyen otra disciplina espiritual que está pasada de moda hoy en día, que son las lágrimas, que es el quebrantamiento. Agregaron al poder del acuerdo, al poder de la unidad, al congregarse, al ir a la casa de Dios, a la oración, agregaron el quebrantamiento y las lágrimas, otro recurso espiritual provechoso, pero no alcanzó. Perdieron 18,000 personas. Entonces al tercer día agregan 2 disciplinas espirituales contenidas en Mateo 6. Aquellas de las que habló Jesús. Agregaron la ofrenda y el ayuno. Y de esa manera lograron conquistar al enemigo. Dice Jueces capítulo 20, verso 26. Subieron todo el pueblo y fueron a la casa de Dios. Ayunaron, cosa que no habían hecho hasta ahora. Ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Entonces el Señor ayudó al ejército de Israel a derrotar a los hombres de Benjamín. Solo cuando ellos practicaron las disciplinas espirituales que Jesús reveló en Mateo 6. Cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Ahí se crea un lazo, un hilo de 3, una cuerda de 3 hilos. Se crea un lazo espiritual que es imposible de romper. Por eso Jesús dijo, cuando des, cuando ores y cuando ayunes. ¿Qué bendiciones no estaremos recibiendo? ¿Qué bendiciones nos estaremos perdiendo por no combinar el ayuno con la oración? ¿Qué batallas no estaremos ganando? ¿Qué ataduras en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestra economía no se están rompiendo debido a que no combinamos adecuadamente los recursos espirituales? ¿Qué ataduras nos estarán rompiendo en nuestra economía, en nuestra salud? ¿Qué bendiciones nos estaremos perdiendo por no practicar el ayuno con la oración? Cuando se trata de ganar batallas espirituales y lograr protección de Dios, el ayuno es el camino. En Esdras capítulo 8, verso 21, dice, di órdenes de que todos ayunáramos. Le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara. Y Él oyó nuestra oración. Cuando se trata de buscar la protección de Dios, parece que la herramienta, la disciplina, el recurso espiritual contenido en la palabra de Dios es el ayuno y la oración. Cuando Josafat le declararon la guerra, el poderoso ejército asirio le declaró la guerra. Dice que él apeló a la protección de Dios ayunando. Mandó a toda la nación a ayunar. En 2 Crónicas capítulo 20, verso 3, dice Josafat le suplicó al Señor, oración, y ordenó a todos en Judá que ayunaran. Oración y ayuno. ¿Y qué sucedió? Dios peleó sus batallas. 2 Crónicas 20, 17. Ustedes, le dijo Dios, ni siquiera tendrán que luchar.
Quédense quietos y observen la victoria del Señor. Cuando se trata de ganar batallas, hermano, cuando se trata de ganar batallas espirituales, cuando se trata de buscar la protección de Dios para nuestra vida, parece ser que el camino indicado por las Escrituras es la oración y el ayuno. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. Cuando Daniel supo, por leer las Escrituras, que llegaba la hora de la finalización del destierro del pueblo de Israel, se puso a ayunar. Y le pidió a Dios que cumpliera su palabra y que el pueblo de Israel volviera a su tierra. ¿Y qué sucedió después de ayunar y de orar? Dios cumplió su palabra y el pueblo de Israel volvió de Babilonia a la tierra prometida. Dice Daniel capítulo 9, verso 1. Un día yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías. Otro recurso descuidado hoy en día, leer la palabra de Dios. Yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías cuando llegué al pasaje donde Dios le anuncia al profeta que Jerusalén quedaría destruida durante 70 años, decidí, ¿qué? Ayunar. Luego comencé a pedirle a Dios oración por mi pueblo. Y usted conoce el resto de la historia. Ayunó y oró para que el pueblo fuera liberado. ¿Y qué pasó? El pueblo fue liberado. Parece que los recursos espirituales para ganar batallas, para conquistar terrenos, nuevos territorios espirituales para nuestra vida, parece ser que el camino indicado es la oración, combinar la oración con el ayuno. Tiene que quedar bien en claro. Sin oración y sin ayuno, hay batallas espirituales que no vamos a poder ganar. Hay nuevos territorios espirituales que no vas a poder conquistar. Sin oración y sin ayuno hay cosas que Dios no va a poder liberar. ¿Te acuerdas del niño endemoniado que los discípulos no pudieron liberar? Jesús dijo que la causa por la que ellos no habían podido liberar a ese demonio es porque le faltaba ayuno y oración. Dice Marcos capítulo 9, verso 28. Sus discípulos le preguntaron aparte a Jesús, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahora asocia este pasaje con aquel que dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Jesús estaba en ayuno y en oración. Para Jesús fue fácil echar a las patadas al diablo de su alrededor porque él estaba en ayuno y en oración. Si Jesús hubiera podido hacer lo que vino a hacer a esta tierra sin ayuno, entonces, ¿por qué ayunaría? Que alguien me explique.
Si Jesús podría haber logrado todo lo que vino a hacer en esta tierra sin ayunar, entonces ¿por qué ayunaría? Porque Jesús sabía que hay cosas que no pueden ser liberadas. Hay bendiciones de Dios para nuestras vidas que no van a ser liberadas, sino a través de la oración y del ayuno. Jesús practicó el ayuno. Y si Él practicó el ayuno, ¿cuánto más deberíamos practicarlo nosotros? Él es nuestro máximo ejemplo. El ayuno también es un recurso para aquellas personas que buscan llamar la atención de Dios y especialmente aquellas personas que buscan el perdón de Dios. Hay personas que saben que estuvieron en malos caminos o están en malos caminos. Saben que necesitan la gracia y la misericordia de Dios para perdonarlos. Pues el ayuno y la oración es el camino. Si alguien se siente identificado así, si alguien está tratando de llamar la atención de Dios, si alguien estuvo en malos caminos, si alguien es un hijo pródigo y necesita volver a la casa del Padre, a los brazos del Padre, el ayuno y la oración es el recurso espiritual. ¿Te acuerdas de Nínive? Dice que el pueblo de Nínive logró aplacar la ira de Dios y revertir su pronóstico de destrucción apelando a recursos espirituales, especialmente el ayuno. Dice Jonás capítulo 3, verso 5. La gente de Nínive creyó el mensaje de Dios a través de Jonás. Y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno. ¿Quién les enseñó eso? Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales. Todo el mundo ayuna. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Mirá la cantidad de recursos espirituales que emplearon. La oración, el ayuno, el llanto, el luto, el apartarse, el santificarse. Mirá todos los recursos espirituales. Pero lo primero que hicieron es declarar ayuno en toda la nación. Desde el más importante hasta el menos importante, desde el adulto hasta el niño, hasta la bestia en el campo, todo el mundo tenía que ayunar. Y de esa manera lograron aplacar la ira de Dios porque había una sentencia de destrucción sobre toda la nación de Nínive o del pueblo de Nínive. Y de esa manera lograron aplacar la ira de Dios. Dice Jonás capítulo 3, verso 10. Cuando Dios vio lo que habían hecho, ¿qué habían hecho? Ayuno, llanto, luto, santificación. Cuando Dios vio todo lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. La oración y el ayuno también te permiten oír la voz de Dios. ¿Cuántos necesitamos escuchar la voz de Dios? Fue durante un ayuno de 40 días que Moisés recibió las 2 tablas, los 10 mandamientos. Fue durante un ayuno de 3 días que el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? El ayuno, la oración. Daniel tuvo nuevas revelaciones de Dios solo cuando agregó a sus constantes oraciones el ayuno. Porque él oraba 3 veces al día y parece no haberle alcanzado. Dios había reservado la plenitud de su amor y la revelación de algunos misterios solo cuando Daniel agregó ayuno a la oración. Dice Daniel capítulo 10, verso 12. Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tu oración. Desde el primer día en que decidiste humillarte con ayuno. Por eso estoy aquí. Vine para ayudarte. Finalmente,
Entre todos los beneficios de la oración y el ayuno hay uno que no podemos ignorar. Y es que preparan el camino para el avivamiento y la llenura del Espíritu Santo. Aquellos que buscan a Dios intensamente a través de la oración y el ayuno están preparándose para un gran mover de Dios. Es preparar el camino para el avivamiento. Es preparar el camino para la llenura del Espíritu Santo. Dice Joel, capítulo 2, verso 28. Entonces, después de hacer todas estas cosas, ¿qué cosas? Derramaré mi espíritu. ¿A qué cosa se refiere? Después de que hagan todo esto, voy a derramar mi espíritu. ¿A qué se refiere con todo esto? Bueno, está más atrás, unos versículos más atrás. Joel capítulo 2, verso 12. Dice, vuélvanse a mí, acérquense con ayuno, llanto y luto. Proclamen el ayuno. Sigue, insiste con el ayuno. Proclamen el ayuno. Congreguen al pueblo. Purifiquen la asamblea. Santifíquense. Junten a los ancianos del pueblo. Reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Todo el mundo. Lloren. Sacerdotes, lloren. Ministros del Señor, lloren. Entre el pórtico y el altar. Después de hacer todas estas cosas, dice el texto, derramaré mi espíritu. Si estás buscando más de Dios para tu vida, si de veras no estás conforme con tu vida espiritual y sabes que hay algo más de Dios, ahora sabes cuál es el camino. Después de hacer todas estas cosas, dijo Joel, derramaré de mi espíritu. ¿Hacer qué cosas? De combinar recursos espirituales. Acérquense a mí con llanto, ayuno, llanto y luto. Congréguense. Proclamen el ayuno. Santifiquen la asamblea. Habla de todos recursos espirituales, pero hay uno que resalta por encima de los demás, que es el ayuno. Todo el mundo mandó a ayunar a todo el pueblo, hasta los niños de pecho. Wow. ¿Es el ayuno una disciplina anticuada y pasada de moda? ¿Es un rito religioso practicado por los antiguos creyentes? No lo creo. No lo creo. Porque Jesús dijo, un día el novio les será quitado y entonces tendrán que ayunar. El mismo Jesús en Lucas capítulo 5, verso 35 dice, un día el novio será llevado. Habla de él mismo. Cuando ya no esté con nosotros aquí en la tierra, ya no está físicamente. Un día el novio será llevado y entonces sí tendrán que ayunar. Mientras yo estoy, no. Pero ahora que yo no estoy, ahora sí tienen que ayunar. Y eso lo dijo Jesús. Jesús ayunó. Sus discípulos ayunaron. La iglesia primitiva ayunó. Hechos capítulo 14, verso 23. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia, con oración y ayuno. ¿Es un rito religioso pasado de moda? No. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Nosotros deberíamos seguir el ejemplo de aquellos que oraron y ayunaron. Todas estas personas que le mencioné, todos estos pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que usaron como recurso espiritual el ayuno y la oración, lograron algo de Dios. Lograron llamar la atención de Dios. Lograron ser llenos del Espíritu Santo. Lograron un mover de Dios. Y aún cosas personales. Porque te acuerdas de Ana. Ana quería un hijo. A lo mejor usted necesita ser sanado o necesita una bendición en la economía. Ana quería un hijo. Y la Biblia dice que cada año subía al templo. Bendito Señor, si pudiéramos entender el valor de congregarnos, el valor de orar, el valor de ir a la casa de Dios y juntos clamar y orar. Dice que hacía Ana,
cada año subía a la casa de Dios, porque estaba lejos. Pero cuando iba a la casa de Dios, no comía nada, en ayuno iba. Y ahí derramaba su corazón, sus lágrimas, y derramaba su necesidad. Quiero un hijo. Y si me das un hijo, te lo devuelvo. Así que ayuno y oración, Ana. Y Dios le dio un hijo primero que devolvió y después le dio 5 más. Parece que el camino del ayuno y la oración te abren puertas. Derraman el favor de Dios. Derraman la unción del Señor. Nosotros deberíamos seguir el ejemplo de ellos. ¿Por qué? Porque nos prepara para una nueva dimensión espiritual, hermanos. Nos prepara para una nueva unción, para una nueva etapa en lo espiritual. El ayuno libera unción, favor, provisión milagrosa. Hay batallas, hay ataduras que no se van a romper. Hay batallas que no vamos a ganar. Hay batallas que no vamos. Territorios que no vamos a conquistar, si no es por medio del ayuno. Jesús ya lo dijo. A ustedes les faltó ayuno y oración, por eso no pudieron echar este demonio. El ayuno es un constante medio de renovarnos a uno mismo. El ayuno te humilla, te recuerda tu dependencia de Dios y te hace regresar al primer amor. Cuando practicas la oración y el ayuno, las raíces de tu relación con Dios se van más profunda. Las raíces de tu relación con Dios se van más abajo. El ayuno te desbloquea el espíritu, porque nuestro espíritu, al igual que nuestro corazón, atrae la mugre de este mundo, atrae todo, nos llama la atención, todo es atractivo. Entonces el ayuno y la oración te desbloquea el espíritu para que tengas una relación más directa, más íntima, más profunda con el Señor. Eso es lo que hace. Te despeja el camino y puedes escuchar con mayor claridad la dirección de Dios. ¿Te falta dirección de Dios y sabiduría de Dios en algún área? Oración y ayuno. Tu familia es el bien más valioso que posees. Este libro cuenta con más de 50 historias basadas en principios fundamentales de la fe cristiana que te ayudarán a fortalecer el amor en tu hogar y a bendecir a tu familia. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Ten presente que hay dimensiones de nuestro glorioso Rey que nunca serán reveladas al adorador casual, al adorador desinteresado. Hay dimensiones de nuestro Dios que no te van a ser revelados si tu adoración es simplemente casual, esporádica, pero para aquellas personas que quieren ir profundo en su relación con Dios, que saben que hay algo más de Dios para sus vidas y que emprenden el camino de la oración, del ayuno, de combinar todo este tipo de disciplinas espirituales, entonces saben que hay algo grande de parte de Dios a las puertas. Por eso Jesús dijo, cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Salomón dijo, cordón de 3 dobleces. No se rompe con facilidad. Cuando des, cuando ores y cuando ayunes. ¿Cómo andas con estas disciplinas espirituales? Propongo a la iglesia que ayunemos los jueves. Puedes ayunar el día que quieras. Solo para aquellos que no están ayunando y que todavía no emprendieron este camino, pueden unirse a nosotros y hacemos más fuerza. Así como oramos a las 6 de la mañana juntos, puestos de acuerdo, nos congregamos, venimos a la casa de Dios a orar. Ahora vamos a agregarle un recurso más, que es el ayuno. Y los jueves, de la mañana a la noche, un día. ¿Quieres ayunar más? Bienvenido sea. ¿Tienes ya un día de ayuno? No hay problema. Pero si no, te invito a que juntos podamos ayunar. Ya tenemos nuestro aposento alto, ya nos congregamos para orar, clamar y buscar a Dios los martes a las 6 de la mañana. Iglesia, los animo y los invito a que agreguemos este recurso espiritual que es el ayuno.
y vas a ver cómo el camino se abre, cómo vas a oír la voz de Dios con mayor claridad. Vas a ver cómo lo que no conquistaste por año lo vas a conquistar. Vas a ver cómo lograr la atención de Dios. Y no hablo de manipular, hablo de llamar la atención para tener más de Él, para tener su bendición y su presencia. Ayuno. Cuando des, cuando ores y cuando ayunes, dijo Jesús. Y cuando el pueblo de Israel en Jueces 20 hizo eso, ganaron la batalla. A veces una disciplina espiritual no alcanza. Combinarla con otra no alcanza. Cuanta más disciplinas espirituales logremos combinar, mayor la probabilidad de que tengamos la bendición, la presencia, el mover, una nueva dimensión espiritual en nuestra vida. Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos. ¿Cómo responderás al llamado de la palabra de Dios esta mañana? Fueron demasiados los pasajes bíblicos mencionados, ¿no? Fueron demasiados los pasajes donde se hablan acerca de el valor del ayuno, de la oración. No solo Ana, sino ahí en Jueces 20, Daniel, Moisés, Pablo, Jesús, los apóstoles, la iglesia primitiva. ¿Cuántos pasajes? La única cosa en la que yo medito es esta. Si Jesús hubiera podido lograr todo lo que vino a hacer acá a la tierra, sin ayuno, entonces ¿por qué ayunó? ¿Por qué ayunaría? Que alguien me explique. Si Él, siendo Dios y hombre al mismo tiempo, podría haber logrado todo lo que vino a hacer aquí en la tierra sin ayuno, entonces ¿por qué ayunó? ¿Por qué ayunaría? Es que Él mismo nos enseñó. Un día el novio va a ser quitado y van a tener que ayunar. Él mismo nos enseñó que hay cosas que no vamos a poder lograr sin oración y sin ayuno. Y esta era una disciplina que habíamos descuidado, iglesia. Esta es una disciplina espiritual contenida en las Escrituras. No me importa la nueva moda que ande por ahí. Yo quiero ir a las Escrituras. Y en las Escrituras veo a todo el mundo ayunando. Incluso el pueblo de Nínive, que no era temeroso de Dios, pero parece que ellos fueron guiados a ayunar, a quebrantarse, a santificarse, a apartarse del mal. Combinaron, acoplaron disciplinas espirituales y lograron aplacar la ira de Dios. Para aquellos que necesitan el perdón de Dios porque han metido la pata, pero mal. Y necesitan volver a la casa del Padre, a los brazos de papá. Te propongo que ayunes y ores un día para pedirle a Dios perdón. Perdón porque estabas firme, pero un día, como el hijo pródigo, tomaste los recursos de papá y te fuiste al mundo. Porque un día tomaste lo que Dios te había dado, la bendición que Dios te había dado, y le diste la espalda. Porque un día cuando Él te dio la bendición, fue el día en que te apartaste y te volviste al mundo. Y necesitas volver. O a lo mejor no te fuiste al mundo, pero tu vida espiritual se debilitó. Te volviste complaciente con el pecado, toleraste el pecado en tu vida. Te apartaste de Dios, aunque seguías yendo a la iglesia y seguías orando de vez en cuando. Tu corazón estaba lejos, frío, se había vuelto complaciente. Y necesitas volver a la casa del Padre, a los brazos de papá. ¿Sabes cuál es el camino? Aquellos que lo hicieron a través del ayuno, de la oración y combinaron todos estos recursos, lograron el perdón de Dios. Te invito a que ayunes y ores y vuelvas a los brazos de papá y el Señor te abrazará como hizo el hijo pródigo
El Señor tendrá compasión de ti. Si tuvo compasión de Nínive, también tendrá compasión de nosotros. Acércate al Señor en ayuno, en oración, en quebrantamiento, en humillación. Para aquellos que están deseando más, que son unos insatisfechos espiritualmente, están agradecidos, pero quieren más. Quieren más, como yo quiero más. Les propongo que ayunemos. Aún enseñemos a los niños, quizás de otra manera. Así le enseñamos para el Congreso, ayunar de tecnología, ayunar de alguna cosa dulce. Ningún niño se va a desnutrir ni se va a morir porque un día no coma algo dulce. Algo que le guste y lo haga por amor a Dios. Y le enseñemos al niño a que es por amor a Dios, a por buscar a Dios. Todo el mundo. Invito a la iglesia a que ayunemos, a que oremos, a que nos congreguemos, a que juntos en el poder del acuerdo y de la unidad lloremos en el altar. Cada martes a la mañana, cada vez que vengamos. Comencemos a practicar estas disciplinas espirituales que hemos descuidado. Jesús dijo: cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Señor, queremos volver a la fuente. Queremos volver a la raíz. Estas son los senderos antiguos. Jeremías capítulo 6 dice: pregunten por los senderos antiguos. Busquen el buen camino y transítenlo. Y ahí estamos, Señor, queriendo volver a estas disciplinas espirituales que hemos descuidado. Pero por amor a ti, Señor. No es para manipular, pero sí para llamar la atención de Dios. Te queremos, Señor. Queremos una nueva dimensión, una nueva unción, una nueva provisión, una provisión milagrosa de Dios para nuestra vida. Te anhelamos ese avivamiento, Señor. Que nuestros corazones se enciendan de amor por Dios. Eso estamos buscando, Señor.